Hola, soy Rebeca Fernanda Rico Sánchez y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema poco frecuente, pero muy interesante en dermatología. Se trata de la tuberculosis cutánea. Vamos a revisar desde su definición, causas, formas clínicas, hasta diagnóstico, tratamiento y prevención. Bueno, empezando con la definición de tuberculosis cutánea. Esta va a ser una enfermedad infecciosa crónica causada principalmente por Mycobacterium tuberculosis y también puede presentarse por el bacilo de Calmette-Guerin, que es el que se utiliza en la vacuna BCG. Aunque lo más común es que esta bacteria afecte a los pulmones, en algunos casos pues puede comprometer a la piel. En dermatología se distinguen dos formas principales en las cuales compromete a la piel. La primera es la fija o habitada, donde va a haber presencia del bacilo en la lesión. Y la otra es la forma hematogénea o no habitada, que más bien es una respuesta inmunológica sin que necesariamente se detecte el bacilo. Cabe mencionar que en la tuberculosis cutánea se van a presentar diferentes tipos de lesiones en la piel. Pueden llegarse a presentar como nódulos, gomas, úlceras o placas verrugosas. Por eso es muy importante conocerlas en su cuadro clínico para no confundirlas con otras enfermedades cutáneas. Bueno, pasando a la epidemiología, la tuberculosis cutánea es una forma poco común, pero va a representar entre el 1 y el 3% del total de los casos de tuberculosis. Y si lo comparamos con todas las enfermedades dermatológicas, apenas va a representar entre el 0.1 y el 1% de los casos de enfermedades dermatológicas. Está muy relacionada con factores de riesgos sociales, como son la pobreza, el hacinamiento, la migración y muy importante, hay que mencionar que también por la coinfección por VIH. De hecho, se estima que el 8% de las personas que de los pacientes con tuberculosis cutánea están también infectadas con VIH. Esta es una enfermedad que va a afectar a hombres como a mujeres, con una distribución de aproximadamente 56% en hombres, 32% en mujeres y un 12% en niños. Puede presentarse en cualquier edad, desde recién nacidos hasta personas mayores de 80 años. En la etiología de la tuberculosis cutánea vamos a tener que la causa principal o su principal agente es Mycobacterium tuberculosis var hominis, que este va a estar presente hasta en el 95% de los casos de tuberculosis cutánea. En menor medida también pueden participar otros agentes como Mycobacterium bovis, que se transmite por la leche contaminada, o algunas especies menos comunes como Mycobacterium africanum o Mycobacterium microti. La infección por tuberculosis puede ser primaria, que es muy rara y ocurre cuando la persona nunca ha estado expuesta al bacilo, o secundaria, que es la más frecuente o más común y se da por una reinfección o reactivación de una infección previa. Es importante recalcar esto, ya que la mayoría de los casos de tuberculosis cutánea se va a dar principalmente debido a una reinfección. La vía de entrada más frecuente de la tuberculosis va a ser la inhalación, pero también puede llegar a la piel por inoculación directa. Por ejemplo, a través de heridas, eh, pues sí, de heridas que estén descubiertas y tengan contacto directo. Los factores que influyen en su aparición van a ser tanto como del microorganismo, como del huésped y del ambiente. Ahora sí, vamos a explicar un poco sobre la patología de la tuberculosis cutánea para entender cómo es que el bacilo llega a la piel. En la tuberculosis cutánea, el bacilo puede llegar a la piel por dos grandes vías. La primera es la forma endógena, ya sea por diseminación
hematógena desde un foco pulmonar o visceral o por contigüidad de estructuras vecinas, ya sea huesos, ganglios o articulaciones. Y la otra vía es la exógena. En la vía exógena, esta va a ser una inoculación directa del bacilo y va a entrar directamente por una herida o un traumatismo. Esta, la exógena, va a presentar el chancro tuberculoso, que lo vamos a ver más adelante en el cuadro clínico. Bueno, una vez que entró por una de esas dos vías y se instaló en la piel, el bacilo va a generar una respuesta inflamatoria crónica. Y esto va a hacer que se formen granulomas compuestos por células epiteloides y células gigantes de tipo Langhans, y va a producir así una necrosis gaseosa. El bacilo se va a empezar a reproducir dentro de los macrófagos y, como les había comentado antes, casi siempre suele tratarse por una reinfección o suele causarse por una reinfección. Ahora sí, pasando un poco con el cuadro clínico, como les había comentado, es muy importante aprender a diferenciar el cuadro clínico de la tuberculosis cutánea porque va a haber se va a presentar de diferentes formas dermatológicas, entonces hay que saber diferenciarlo para no confundirlo con otra enfermedad. Lo primero que vamos a tener es el complejo cutáneo tuberculoso primario o también conocido como chancro tuberculoso cutáneo. Esta va a ser una forma poco frecuente que se da por una infección exógena primaria. Esta es más común en adultos y en adultos jóvenes y en niños que no han tenido contacto previo con el bacilo. Generalmente se va a presentar en forma de un nódulo doloroso en cara o en extremidades que rápidamente se va a ulcerar. Y entre la tercera y la octava semana suele aparecer una adenopatía regional. En la mayoría de los casos va a curarse sola en aproximadamente 2 a 5 meses, aunque puede diseminarse si no se trata a tiempo. Es importante saber que también puede adquirirse de forma ocupacional, por ejemplo, en médicos, personal de salud, veterinarios o trabajadores que manipulan pues, productos infectados. Bueno, la siguiente es la tuberculosis colicoactiva o escrofulodermia. Esta es la forma más común en México. Afecta principalmente a niños y adolescentes con desnutrición y se presenta con nódulos que no duelen y que terminan formando fístulas. Estas lesiones suelen aparecer en cuello, axilas o ingles y se relacionan con tuberculosis en los ganglios linfáticos o en los huesos. Tiene una evolución lenta y puede llegar a ser crónica. Por ejemplo, los nódulos son como los que vemos aquí en las imágenes, pero si no se tratan a tiempo pueden terminar formando fístulas y eso puede llegar a ser un poco más crónico. La siguiente representación clínica que tenemos son las formas gomosas y linfáticas. Las formas gomosas, aparecen como masas inflamatorias, pues llamadas gomas, que pueden ulcerarse. En el caso de las formas linfagíticas, eh, las gomas van a seguir el trayecto de los vasos linfáticos, especialmente en extremidades, y a veces pueden llegar a confundirse con esporotricosis. Las gomas linfáticas pueden llegar a confundirse con esporotricosis. Existe una forma de goma hematogénea que se va a presentar en niños inmunodeprimidos con múltiples gomas, pues que se van a ulcerar después. Cuando hay múltiples fístulas, se va a conocer como pseudomicetoma, sobre todo si hay alguna afección como tuberculosis ósea.
La siguiente representación clínica que tenemos es la tuberculosis luposa o lupus vulgar. El lupus vulgar va a ser una forma crónica de tuberculosis cutánea que puede llegar a durar incluso décadas si no es bien tratada, 20, 30 años si no se trata a tiempo. Las lesiones van a ser placas eritematosas, verrugosas y van a dejar cicatriz. Se van a localizar con mayor frecuencia en cara y en pabellones auriculares. También con el tiempo pueden complicarse y pueden llegar a complicarse como un carcinoma. Aquí sí es importante saber que un signo característico del lupus vulgar, perdón, es el lupoma. El lupoma es un nódulo amarillento que se ve como jalea de manzana, cuando se hace una mitopresión. Entonces, cuando veamos algún lupoma, hay que sospechar primeramente por lupus vulgar, por tuberculosis luposa o lupus vulgar. Después tenemos tuberculosis verrugosa. Existen diferentes formas clínicas de la tuberculosis verrugosa. Aquí les estoy poniendo tres principalmente y vamos a ir explicando una por una. Las imágenes que se ven arriba son correspondientes a cada uno de los tipos de tuberculosis verrugosa. Primero vamos a tener el lupus tuberculoso verrugoso, que es una variante activa del lupus vulgar y se va a presentar con múltiples lesiones exofíticas, como vemos en la primera imagen. Después tenemos el tubérculo anatómico, también conocido como la verruga del disector. Esta va a ocurrir por inoculación accidental del bacilo, sobre todo en dedos o manos. Y esta sí va a formar nódulos dolorosos e inflamados. Y finalmente tenemos la tuberculosis verrugosa cutánea. Esta va a aparecer en personas que ya están sensibilizadas al bacilo. Afecta extremidades como manos, pies o glúteos y van a aparecer como placas verrugosas con un centro cicatrizado. Y si es muy crónica, puede llegar a causar elefantiasis por linfostasis, como vemos en la imagen. Bueno, la tuberculosis cutánea tiene formas agudas y diseminadas. Estas formas son más graves y son poco frecuentes. Por ejemplo, la tuberculosis cutis miliaris ocurre en pacientes inmunodeprimidos y tiene un muy mal pronóstico. De hecho, las lesiones son máculas, pápulas, vesículas o pústulas. Y aparece en pacientes, como les había dicho, inmunodeprimidos, especialmente con VIH o SIDA, que tienen un recuento SD4 menor a 100. Después tenemos a la tuberculosis en la forma vegetante, que se caracteriza principalmente por lesiones ulceradas con bordes elevados y un aspecto infiltrado. Esta va a tener un crecimiento rápido, destructivo e infiltrante. Y por último, tenemos a la tuberculosis miliar cutánea, que esta es una forma rara de diseminación de hematogénea, principalmente. Tiene mal pronóstico y especialmente en niños pues, con trastornos inmunitarios, que estén inmunodeprimidos. Las lesiones se van a presentar como nódulos, pústulas, úlceras y lesiones hemorrágicas. Bueno, en algunos casos la vacuna BCG que se aplica en el esquema de vacunación puede llegar a causar tuberculosis cutánea. De hecho, se da porque las lesiones pueden llegar a aparecer justo en el sitio donde se aplicó la vacuna.
o puede presentarse de forma diseminada. Esto ocurre sobre todo en niños pequeños, obviamente, pues porque son los que se vacunan, y puede asociarse a pues deficiencias del sistema inmune, como el déficit de interferón gamma, lo que va a llevar a un cuadro conocido como vesijitis por las complicaciones. Esto puede causar abscesos y, como les había dicho, el cuadro de vesijitis. Esto gracias a la deficiencia de interferón gamma. Después tenemos el tuberculide nodular profundo o eritema indurado de Basing. Este es el tuberculide más común, aparece sobre todo en mujeres jóvenes y especialmente en climas fríos. Se manifiesta como nódulos profundos, dolorosos y eritematosos que aparecen en pantorrillas y muslos, como vemos en la imagen. Suelen ser bilaterales, casi siempre, aparecen en ambas pantorrillas o ambos muslos. Con el tiempo pueden ulcerarse, como en la imagen de abajo. Y pues obviamente van a dejar cicatrices atróficas. Esta también en algunos libros la conocen o la mencionan como una vasculitis nodular. Después tenemos otros tipos de tuberculides. Existen diferentes formas, como por ejemplo el tuberculide nódulo necrótico, que afecta principalmente a niños o adultos jóvenes. Este va a presentarse como pápulas eritematosas que se van a necrosar. Se van a ulcerar y van a dejar cicatrices, como por ejemplo en la viruela. Su distribución va a ser simétrica en extremidades, como codos y rodillas, glúteos y tronco. Después tenemos a la tuberculide liquenoide o líquen escrofuloso, que va a aparecer principalmente en niños o adolescentes con tuberculosis activa o latente. Esto se puede asociar también a antecedentes de vacunación contra BCG. Esta forma de tuberculitis se va a presentar como pápulas pequeñas agrupadas sobre el tronco o extremidades proximales. Y por último, también tenemos las tuberculides faciales. Estas se van a presentar como pequeños nódulos firmes, sobre todo alrededor de la boca, y pueden observarse principalmente en pacientes inmunodeprimidos, como los pacientes que tienen infección por VIH. Bueno, eso es un poco sobre el cuadro clínico de la tuberculosis cutánea. Es importante aprender a diferenciarlos porque algunos pueden llegar a ser muy parecidos y se pueden confundir con otro tipo de enfermedades. Ahora sí, para el diagnóstico de la tuberculosis, existen diferentes pruebas que pueden hacerse para diagnosticarla. Para el diagnóstico podemos realizar pruebas como la biopsia para histopatología, donde se observan pues, los granulomas de tipo tuberculoide. Aunque es importante mencionar que el gold standard para diagnosticar tuberculosis es la biopsia o el cultivo de biopsia Lowstein-Jensen, que es el que puede tener una mayor sensibilidad, pero tiene un defecto, es que tarda varias semanas y su sensibilidad puede llegar a ser variable. Es por eso que se hace la PCR, que es un poco más rápida y sensible, pero pues otro defecto es que es más cara. Es importante considerar que todas estas pruebas pueden tardar o tener falsos negativos. Por eso muchas veces el diagnóstico es principalmente clínico y se confirma pues obviamente con una respuesta positiva al tratamiento. Por eso es
Por eso es importante recalcar que el cuadro clínico es muy importante, ya que a veces las pruebas pueden llegar a tardar y hay que hacer un diagnóstico rápido para el paciente, entonces el diagnóstico puede basarse principalmente por la clínica. Bueno, existen diferentes pruebas para tuberculosis latente. Usamos principalmente dos, la PPD o prueba de Mantoux, que se aplica por vía intradérmica y se lee entre las primeras 48 y 72 horas. Se va a interpretar según su riesgo. Por ejemplo, 5 milímetros o más en pacientes con VIH, inmunodeprimidos o que hayan tenido contacto estrecho con alguna persona que tenga la infección. 10 milímetros en personas con factores de riesgo y 15 en personas sin ningún riesgo. Por otro lado, tenemos la prueba IGRA, que mide la liberación de interferón gamma y esta tiene más especificidad, sobre todo en personas que hayan sido vacunadas con BCG. Ambas pruebas son muy buenas y útiles y es importante recordar que PPD es más sensible, pero IGRA es más específica. Para la tuberculosis cutánea también existe el diagnóstico microbiológico, pues buscando directamente el bacilo. Aquí, como les había dicho, el estándar de oro es el cultivo de Lowenstein-Janssen, que es el más clásico, aunque va a tardar más tiempo, es más lento. También tenemos la tinción de Ciel-Nielsen, que va a permitir detectar los bacilos ácido alcohol resistentes. Después también tenemos el sistema BACTEC, que es un cultivo automatizado que da resultados pues más rápidos. Y una herramienta muy útil hoy en día es el GeneXpert MTB RIF, que no solo detecta el bacilo, sino también si hay resistencia a la rifampicina. Esto es muy útil en pacientes con VIH porque pues da el resultado en muy pocas horas para pues poder empezar un tratamiento rápido. Después tenemos a la dermatoscopía, que como sabemos es una técnica no invasiva que nos va a ayudar a poder visualizar mejor la piel. Aquí en tuberculosis cutánea, la dermatoscopía es muy útil y nos puede ayudar a diferenciar los tipos de tuberculosis cutánea. Por ejemplo, en el lupus vulgar, se ven, en la dermatoscopía se van a ver telangiectasias lineales y con un fondo amarillo dorado con estrías blancas. Por otro lado, en la tuberculosis verrugosa se van a observar un patrón pues sucio con escamas gruesas y pues con fondo rojizo. Y en la forma micronodular se ven puntos pálidos con descamación y pigmentación periférica. Entonces, sí es importante que si tenemos la oportunidad de realizar dermatoscopías, se realicen, ya que puede ser un estudio que nos ayude a poder diferenciar el tipo de tuberculosis cutánea que tiene el paciente y no hacer un falso diagnóstico. Bueno, también existe la patología aquí en la tuberculosis cutánea. De hecho, en la histología lo más característico es el granuloma tuberculoide, que va a tener células epiteloides, células gigantes tipo Langhans y necrosis gaseosa. Sin embargo, es importante recordar que los bacilos no siempre se van a observar fácilmente, por eso se van a utilizar diferentes tipos de tinciones histológicas para detectarlos. Por ejemplo, hay diferentes, cada forma clínica va a tener diferentes particularidades. Por ejemplo, el lupus vulgar va a tener, por ejemplo, granulomas no caseosos, la tuberculosis verrugosa, va a existir hiperplasia y microabscesos. En los tuberculides puede haber paniculitis y que puede tener necrosis y vasculitis granulomatosa. Entonces, pues sí es muy importante realizar, si se puede, tinciones histológicas que nos ayuden también a diferenciar el tipo de forma clínica que está presentando. Bueno,
Eh, el tratamiento de tuberculosis es muy importante, ya que se va a basar principalmente en el esquema pues, que nos da la Organización Mundial de la Salud. Va a tener una duración total de 6 meses. El tratamiento va a durar 6 meses y se va a dividir en dos fases principalmente, que es la fase intensiva. En la fase intensiva va a durar 2 meses y luego viene la fase de sostén, que va a durar los siguientes 4 meses. La fase intensiva, que dura, como les había comentado, los primeros 2 meses, se va a llevar a cabo con 4 fármacos principalmente. Bactericidas, como son la isoniazida y la rifampicina, y bactericidas como isoniazida, rifampicina, piracinamida y streptomicina, y bacteriostáticos como es el estambutol. Después viene la fase de sostén, que son los siguientes 4 meses siguientes, que se da con los siguientes fármacos: isoniazida y rifampicina. En México se utiliza para la tuberculosis cutánea el esquema DOTBAL. El esquema DOTBAL igual se va a dividir en que en la primera fase intensiva se van a dar 4 tabletas diarias de lunes a sábado durante 60 dosis. Después viene la fase de sostén, donde se van a dar 2 tabletas lunes, miércoles y viernes durante 45 dosis. Es muy importante recalcar que en pacientes que pesen menos de 50 kilos es conveniente ajustar las dosis. El esquema de tratamiento debe estar supervisado para que se lleve a cabo de manera correcta y así evitemos una reinfección. Bueno, obviamente existen casos especiales de vigilancia de tratamiento donde se van a tener que modificar el tratamiento, pues para algunos casos dependen del paciente. Por ejemplo, les voy a mencionar algunos ejemplos que mencionaba el Atlas de Dermatología Arenas, donde se debe modificar el tratamiento de TB cutánea. En la meningitis tuberculosa se va a usar streptomicina en lugar de etambutol. En pacientes con VIH, el tratamiento debe durar al menos 8 meses y se debe evitar combinaciones pues, con ciertos antirretrovirales. En el embarazo está contraindicado la streptomicina, ya que pues, tiene riesgo ototóxico. Entonces se debe evitar en las embarazadas. Si hay o si llega a existir neuropatía por isoniazida, se va a añadir la piridoxina. Esto en 10 a 25 miligramos al día. También van a existir las formas hematogéneas, donde se va a añadir prednisona, comenzando por 20 miligramos al día. Y pues se va a ir bajando progresivamente. En la forma de tuberculosis nodular profunda, es muy importante añadir yoduro de potasio o Dapsona. Y en casos de paucibacilares se recomienda mucho la vitamina D en dosis altas semanales. Y bueno, la prevención, por último, para prevenir la tuberculosis cutánea, pues vamos a tener varias estrategias. La principal y la más importante va a ser aplicar la vacuna BCG al nacimiento para pues para estar protegidos contra esta enfermedad. También pues va a ser muy importante detectar y tratar de manera oportuna aquellos casos de tuberculosis pulmonar, porque como les había comentado, la tuberculosis cutánea se da principalmente en la mayoría de los casos por una reinfección. Entonces, si tratamos bien la tuberculosis pulmonar, podemos llegar a evitar este tipo de enfermedades.
Después, pues obviamente usar guantes y barreras de protección al estar en contacto con personas que sepamos que están contagiadas o con tejidos o secreciones que tengan sospecha de tener esta tuberculosis. También es muy importante hacer un seguimiento en aquellas personas que están inmunosuprimidas, ya o personas con VIH, ya que personas con VIH o personas que reciben esteroides, ya que están más susceptibles a contraer la enfermedad. Y lo más importante es que el tratamiento de la tuberculosis activa sea completo y supervisado para así evitar recaídas o resistencias y pues obviamente que se puedan contagiar de esta enfermedad. Bueno, la información de esta presentación fue sacada del libro del texto de dermatología, el Atlas de Diagnóstico y Dermatología Guzmán Arenas, en su octava edición. Y pues muchas gracias.